Bien, vamos a continuar. Entonces, decíamos de esta parte de las tres leyes, ya como conclusión, por ahí también mencionaron en el chat, va a depender de la ética del programador, sí, efectivamente. Va a depender de esta condiciones que el manipulador va a realizar las actividades que al final de cuentas el programador le indique, ¿no? Si una tarea o una actividad que esté realizando el manipulador no se hace de forma correcta, pues muchas de las veces es principalmente porque no fue programada de la forma adecuada, ¿no? Más adelante platicaremos un poco la cuestión de programación a grandes rasgos, y vemos que dentro de los movimientos que tiene que realizar, pues tenemos que programar puntos de seguridad, tenemos que manejar la parte de la precisión y velocidades, todo esto pues para poder, en primera, salvaguardar la integridad de las personas, en este caso del entorno, del operador, ¿sí? Por eso entonces vamos a tener que involucrar los paros de emergencia, los sensores del entorno, del espacio de trabajo, considerarlos. Después tenemos que considerar la cuestión de la actividad, de la tarea que está realizando, los puntos de precisión, para que los objetos que está manipulando, que está trasladando de una línea de proceso a otro, o que le está induciendo alguna transformación mecánica, se haga de la forma adecuada, ¿sí? Y finalmente, también dentro de la programación se tienen que considerar estos sensores de colisión, esos puntos de seguridad para dirigirse en caso de que se detecte alguna colisión con algún otro objeto. Por lo general, este tipo de colisiones se hace si ya se programó todo el desplazamiento de la trayectoria, es porque alguna otra máquina está interviniendo dentro del proceso y pues no se coordinaron los movimientos y puede llegar a generar colisiones, ¿no? No debería, porque se supone que se deben de simular esos movimientos, se debe de poner a punto todas estas actividades que van a desarrollar en conjunto con otros manipuladores o con otras máquinas para evitar precisamente eso, ¿no? Pero pues no se descarta que por alguna situación, alguna pieza, algún objeto que se esté trasladando, por ejemplo, una banda transportadora, no cumpla con las dimensiones especificadas y pueda provocar una colisión del manipulador con ese objeto. Entonces, dentro de la programación se debe de considerar. Y como decías, depende de la ética, pues sí, porque si yo le programo al robot en donde diga, no me importa que los sensores de periferia del manipulador se hayan activado, tú sigue trabajando, ¿no? A mí lo que me interesa es producir, no me importa que me lleve entre el movimiento al operador, ¿no? Si es que invadió mi espacio de trabajo, pues ¿para qué lo invade? Va a depender entonces de la ética del programador. Y también por ahí comentaba Jonathan en el chat que hay algunos robots que podría ser que por cuestiones de la misma operación pierdan pues un elemento, ¿no? Aquí lo dramatizaba un poquito en cuanto a la cuestión de películas de ciencia ficción donde un robot puede perder una extremidad y trata de seguirse desplazando, trata de seguir trabajando, operando. Sí, pues eso es lo que se pretende, pero antes que eso, pues debe de salvaguardar su integridad a menos de que pues o ponga en riesgo a algún operador o deje de hacer las actividades para las cuales está diseñado, ¿no? Pero sí tenemos ahí programado esas cuestiones de que se vaya al paro de emergencia, pues para causarle más daños, perdón, para evitarle más daños al manipulador, ¿no? Otra de las cuestiones muy marcadas que se dan en la parte de los manipuladores es, por ejemplo, tal vez no se presente por colisiones, pero las condiciones del robot para desarrollar su trabajo no son las óptimas. ¿Cuáles podría ser? Por ejemplo, los niveles de voltaje, niveles de alimentación. Si hay un voltaje, una caída de tensión dentro de la alimentación, esto puede provocar que las corrientes que se desarrollen en los motores sean mucho más elevadas y eso va a provocar que se corra el riesgo de que esos motores, esos actuadores puedan quemarse en el desarrollo del trabajo, ¿no? O niveles de lubricación, cuestiones de mantenimiento, ¿no? Hay veces, por ejemplo, en los manipuladores que tenemos ahí en la universidad, en el SIM, si no están calibrados los encoders, no nos deja realizar ninguna actividad, ninguna tarea. Y no es de que pues el robot diga no quiero trabajar, no, simplemente que como no están calibrados, pueden generar colisiones en el espacio de trabajo porque el offset de desplazamiento está fuera de origen
Y cuando nosotros tenemos ya programados algunos puntos de referencia, si no se realiza este proceso de reajuste o recalibración, yo no puedo correr los programas que ya tengo grabados en el Teach Pendant, ¿no? Entonces, a eso me refiero con tratar de que el robot salvaguarde su integridad, siempre y cuando pues no esté en conflicto con las demás. Les digo, pero ya una vez que nosotros podemos calibrar esos sensores, podemos desarrollar esas actividades que se realizaron. En fin, todo este desarrollo, toda esta conceptualización, les decía, es algo desde el punto de vista retórico, no es textual, así como lo vemos aquí en estos principios, en estos conceptos, pero sí tratamos de que los robots estén diseñados y programados cumpliendo estas premisas para que tengan un mejor desarrollo en la parte de la integración de actividades desde el punto de vista industrial. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Todo esto de tratar de imitar los movimientos del ser humano, pues se va dando como origen de muchas situaciones, ¿no? Ya comentábamos las primeras sesiones que de las principales que se presentaron fue el poder manipular los objetos que venían de la forja, ¿no? En las líneas de ensamble en General Motors, principalmente de los monoblocks, ¿sí? Y que representaban una actividad muy peligrosa para el ser humano porque corrían el riesgo de quemarse, ¿no? De sufrir daños por la continua exposición a alta temperatura, ¿no? Y otra de las cuestiones que también impulsaron mucho el desarrollo de este tipo de máquinas, les decía, fue el manejo de material radioactivo en los laboratorios que empezaban a trabajar con cuestiones de este tipo y fueron desarrollando algunos aditamentos, ¿no? No podríamos decir todavía que eran ya los robots, los manipuladores, los teleoperados, sino que eran algunos aditamentos que permitían manejar a distancia estos objetos, ¿no? Y poco a poco con el desarrollo de la tecnología, pues se fueron perfeccionando y se fueron integrando diversos elementos, ¿no? Pero de los principales fue el tratar de imitar, en este caso, el comportamiento del ser humano y principalmente las extremidades, ¿no? Que son nuestras herramientas, son nuestros elementos con los cuales podemos desarrollar cualquier actividad, cualquier trabajo, lo podemos hacer con nuestras manos, ¿no? Entonces, bajo esta idea de poder imitar eh, estas, este, estas cuestiones, no solo se imitaron las extremidades de los seres humanos, sino también se imitaron comportamiento de algunos animales, ¿no? Por ejemplo, los que destacan de los que se pudieron integrar y se pudieron imitar de una forma muy realista, fueron los desarrollos que para el siglo XVII y XVIII se crearon. En este caso, Jacques de Waxon construye, dice, varios músicos de tamaño natural y también destaca el famoso pato mecánico, ¿no? En este caso, este pato lo que hacía era graznar, caminar, incluso emulaba que podía comer algunas especie de bolitas de algún material, ¿no? No era precisamente comida, pero emulaba el proceso de digestión e incluso defecaba, ¿no? Entonces todo este proceso de imitación por medio de elementos mecánicos empieza a generar un interés por seguir desarrollando dispositivos que imitaran muchas cosas del entorno en el cual se estaban desarrollando estas, este, estas áreas, ¿no? Otro de los sucesos que podríamos nombrar que fueron relevantes es los que desarrolla Henry Miller. Dice que en 1805 construye una muñeca mecánica capaz de hacer dibujos. Esto es, aquí lo relevante es esta serie que tenemos aquí en la parte inferior izquierda, esta serie de levas. Permítame. Esta serie de levas que podemos apreciar aquí en esta imagen, que fungían como el programa, ¿no? Estas levas lo que iban a hacer es pues, accionar estos eslabones, estos barras, esos eslabonamientos mecánicos para que los movimientos de un títere, podemos llamarlo así, pudieran desarrollar diferentes dibujos, ¿no? En algunas ocasiones hacía dibujos de rosas o hacía algunos otros dibujos, pero para que esos dibujos cambiaran, teníamos que cambiar, bueno, se tenía que cambiar este árbol de levas, ¿no? Entonces aquí empezamos a conceptualizar este árbol de levas como la parte de programación. Lo que les comentaba, muchas veces la programación no necesariamente tenga que ver
con cuestiones de cómputo, con cuestiones de la electrónica. Podemos hacer programación por medio de otros elementos y en este caso la cuestión mecánica era fundamental para poder generar diferentes movimientos, diferentes acciones, ¿no? Hagan de cuenta que cuando tenemos, por ejemplo, una caja musical, y si le quisiéramos cambiar nosotros la melodía, pues tendríamos que cambiar el cilindro que viene dentro de esa cajita y obviamente la disposición en que están esos pines que hacen vibrar las láminas, pues cambiarían la melodía, ¿no? Y estaríamos diciendo que hemos reprogramado esa cajita musical, pero no necesariamente con descargarle un nuevo MP3, ¿verdad? Sino que simplemente cambiábamos esas levas. Entonces, aquí va empezando a ser el precedente en cuanto a la parte de la programación. Otra de las cuestiones que acuñan la parte de la programación es el telar de Jacquard, ¿sí? Y el ejecutor de obras de piano, que es muy similar a lo que les comentaba, lo de la caja musical. En este caso, ambos empezaban a utilizar lo que se le conoce como la cinta perforada, ¿no? Esta cinta perforada en el telar de Jacquard, esta cinta la que podemos ver aquí que está colgando en la parte inferior derecha, esas perforaciones que tenía, lo que hacía es que en la parte superior de esta máquina había una matriz de agujas que iban a enhebrar los hilos del urdimbre y urdambre, que son los horizontales y los verticales, y dependiendo de los orificios que tuviera esta tela, esta cinta, eran las agujas que permitían pasar. Entonces, las que pasaban podían hilar y podían jalar las otras hebras que estaban de la parte de abajo y con eso ir formando diferentes grabados dentro de la tela. Entonces, podríamos decir que ya con este aditamento, Jacquard podía reconfigurar esta máquina para que el telar que estaba produciendo esas figuras dentro de la tela pudiera cambiar a, no sé, un rombo, un cuadrado, en fin, iban cambiando esas formas en función de esta cinta. Y la ventaja es de que yo podía guardar esa cinta de una forma más fácil que si fuera un árbol de levas, ¿no? Era más fácil perforar esa cinta que era de un papel rígido, tipo cartón, que estar cambiando todo un árbol de levas en el cual se tenían que calcular las circunferencias, las excentricidades y además todo lo que conllevaba maquinar ese árbol de levas, ¿no? Entonces vamos teniendo aquí ya una ventaja en cuanto al desarrollo de la parte de la programación. Otro de los sucesos, ¿sí? Ya con mucho desarrollo, la parte del eslabonamiento, la parte de la integración de las articulaciones, van a permitir desarrollar el primer manipulador robótico, ¿no? ¿Por qué manipulador? Les decía porque el objetivo principal era trasladar objetos de un lugar a otro, ¿no? Fue el principal concepto, la principal intención con la que se desarrollaron estos dispositivos, ¿no? George Diebold, para el año de 1954, registra bajo la patente, el primer manipulador robótico, que es la patente número 2.988.237. ¿Y de qué destacamos de esto? Bueno, que eran simples eslabonamientos con movimientos muy sencillos, ¿no? Eran movimientos desplazamientos lineales, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se elevaba este aditamento. Tenía el brazo que se extendía, ¿sí? Las pinzas que cerraban para tomar el objeto, pues tenemos aquí en este extremo, ¿sí? Y además, en la parte de aquí de la cintura, podemos llamarlo así, podía desarrollar giros, ¿no? Esta es una configuración que conocemos como configuración tipo cilíndrica. Pero aquí lo que se puede destacar, estos movimientos aún eran con tipos de energías no eléctricas. No tenía actuadores eléctricos, tenía actuadores neumáticos o hidráulicos y ya podía desarrollar movimientos con una determinada fuerza suficiente para poder desplazar sus propios eslabones y poder tomar objetos no muy pesados, pero sí desplazarlos dentro de líneas de ensamble, ¿no? Y podemos llamar que esto fue de los precursores. De hecho, George Diebold funda su propia empresa que después se fusionaría con algunas otras y después sería comprada por ABB, que actualmente es uno de los productores de robots industriales a nivel mundial,
muy, muy fuertes, ¿no? Unos robots suecos. Otro de los sucesos, 1959 se introduce por primera vez el robot comercial de Planet Corporation, que es una de las primeras empresas que se desarrollan ahí con George Diebold. Ya nos habían comentado también algunos compañeros de sus actividades que habían realizado. 1962, General Motors lo instala por primera vez en sus líneas de ensamble el robot industrial. Eh, en este caso, pues siguen siendo robots con actuadores hidráulicos y neumáticos, ¿no? 1970, la Universidad de Stanford diseña un brazo robótico que por lo general utilizaba motores eléctricos. Y otra de las características de este diseño es también la forma como están distribuidos las articulaciones y los grados de libertad. Permite con menos grados de libertad tener, o con menos eslabonamientos, tener un control más preciso sobre los objetos en un entorno de trabajo o en un espacio de trabajo. Porque no sé si alguien recuerda cuántos grados de libertad tiene una partícula libre en el espacio. ¿No? Ya llevaron la cuestión de mecanismos, ¿no? A ver, ya nos contaron aquí en el chat. No, dice que no, Kevin, ¿no? ¿Alguien? 6. 6. 6 grados de libertad, excelente, sí. ¿Cuáles son? Obviamente Y, Z y sus rotacionales. Tenemos aquí, voy a tratar de dibujar una partícula ahí arbitraria. Y tenemos aquí su centro de masa. Voy a tratar de dibujar su centro de masa en esta cosa. Sí, bueno, y aquí ya ven que tenemos ahí representado nuestros centros de masa. Perfecto. Entonces, sí, efectivamente tenemos desplazamientos en el eje X, correspondiente al X, el Y, si lo estuviéramos viendo en un plano común, y el eje Z. Y obviamente sus respectivas rotaciones, ¿no? En este eje, en el X, en el y en el Z. Entonces, una partícula libre en el espacio que no tiene contacto con algún otro elemento tiene 6 grados de libertad, pero en cuanto entra en contacto con un objeto o con otro elemento rígido, también podemos determinarlo, este eslabón, va perdiendo grados de libertad. En este caso, la mayoría de los eslabones con los que están diseñados los manipuladores robóticos son con articulaciones de 1 grado de libertad. Es decir, solo permite movimiento en un solo sentido, ¿no? Ya sea desplazamiento o rotación, y solo es en un solo eje. En este caso, el diseño de la Universidad de Stanford nos permitía que con 5 grados de libertad o en este caso, articular 5 eslabones con 1 grado de libertad, al final de cuentas eso se tenía, podíamos controlar un objeto en el espacio y controlar sus posiciones y orientaciones para poder presentarlo en diferentes tareas, ¿no? Eso le daba una mayor controlabilidad. Por eso es que llamémoslo así, este diseño fue una referente, ¿no? El diseño Stanford. Y además de que empieza a introducir los primeros motores eléctricos, ¿no? La Asociación de Industrias Robóticas se establece en 1975, la conocida como la RIA, Robotic Industries Association, y también define desde un punto de vista más particular lo que es un robot, ¿no? Un robot industrial por la cuestión de que están bajo este concepto, ¿no? Un robot industrial es un manipulador multifuncional, ¿no? Voy a ir destacando algunas de las características. Multifuncional, programable, ¿no? Porque si no, algunas veces la gran mayoría de las definiciones que podemos dar de robots pareciera que estamos definiendo alguna otra máquina, que no precisamente es un robot manipulador, ¿no? Diseñada para mover materiales, herramientas o dispositivos especializados. Aquí está otro de los elementos que les he venido recalcando, que es la parte de la manipulación, el poder trasladar objetos de una línea de ensamble a otra o de una máquina a otra, ¿no? Y esto lo va a hacer por medio de movimientos programados para realizar varias tareas simultáneas. Entonces aquí lo que destaca es esta cuestión de multifuncional, programable, y principalmente para el traslado, la manipulación de materiales u objetos. Con ello podríamos definirlo que además
considerando lo que comentábamos la sesión anterior, que estos robots deben de ser antropomórficos, es decir, que tienen una apariencia o imitan alguna de las extremidades del ser humano, ¿no? En este caso, pues los brazos. De otra forma, no los podríamos considerar como robots manipuladores o robots industriales. Los robots principalmente se emplean en tareas repetitivas y monótonas, ya lo hemos comentado reiteradas ocasiones, en las que el rendimiento de una persona podría disminuir con el tiempo, ¿no? Ya sea por fatiga o por la cuestión de las distracciones, hacen que estas actividades pues vayan menguando. Las tendencias actuales y los trabajos de investigación señalan que los robots tendrán un enorme campo de aplicación en la vida cotidiana. Los campos de aplicación, y además desde el punto de vista industrial, pues los vamos a enlistar aquí con algunos porcentajes de cómo se han venido utilizando, ¿no? En la actualidad, la principal aportación de los manipuladores robóticos en la industria, esto es datos de ABB, que son, les decía, una de las empresas a nivel mundial que se dedican al diseño y la integración de manipuladores robóticos industriales. Los principales usos de estos robots se dividen en las siguientes áreas. Dentro de de los que se ocupan mucho estos manipuladores por sus características de precisión, por el controlar el desplazamiento y la velocidad, tenemos aquí los de soldadura por arco eléctrico, ¿sí? Tenemos un porcentaje del 38 en los que estos manipuladores se van utilizando a nivel industrial. Otra de las actividades es soldadura por puntos, ¿sí? Esta soldadura por puntos muy similar a la soldadura anterior, salvo que pues muchas veces esta actividad puede ser reemplazada por una máquina y el robot simplemente hace presentación de los objetos. Ya platicaremos más adelante de cómo se implementan los manipuladores en estas actividades, ¿no? Manipulación y transporte, que fue una de las actividades que de forma inicial fue con las que se diseñaron estas máquinas y ha sido pues un poquito relegada por otras implementaciones gracias al desarrollo de los niveles de tecnología y de los controles que se pueden aplicar en ellos, ¿no? Tareas menos comunes que pudiera ser corte, remachado, pegado, troquelado, etcétera, se van, se van disminuyendo, ¿no? Y aplicación de pintura, que aplicación de pintura también, aunque pareciera una actividad muy sencilla, tiene una gran complejidad y los robots manipuladores poco a poco se van incorporándole aditamentos para poder desarrollar estas actividades, pero todavía es con un nivel de aplicación muy bajo a nivel industrial, ¿no? Estas aplicaciones, pues también va a depender de algunas características físicas de estos manipuladores, en donde los principales elementos que lo integran, de estos componentes, pues obviamente vamos a hablar de la estructura mecánica que está integrada por los eslabones o elementos rígidos y las articulaciones, que es la unión de estos dos elementos rígidos. Y dependiendo de esas estructuras, vamos a ver clasificaciones en sus configuraciones. Esto va a permitir espacios de trabajo, entornos y un determinado configuración va a permitir facilitar determinadas tareas o trabajos. Por ejemplo, la de ensamble, que por lo general se utiliza en ya sea mesas de trabajo, por ejemplo, el ensamble de tarjetas perforadas nos va a permitir integrar elementos y una configuración tipo cartesiano, tipo escala, va a ser más fácil de que esta actividad la pueda desarrollar con éxito. A que si estuviéramos hablando de un manipulador articulado, poliarticulado, por la configuración de las articulaciones, se le es más complejo poder desarrollar movimientos lineales, por así decirlo, ¿no? Sí, anda una moto aquí, ¿no? Ahorita la apagamos. 6 grados de Roncando. libertad, nos decía Dan. Sí, perfecto, ya lo habíamos comentado. En fin, entonces principalmente es la parte de la estructura, ¿no? Que vamos a ver las configuraciones. Otros elementos son las transmisiones. Hay algunos manipuladores. Se tienen ventajas y desventajas. Con respecto a la transmisión, estamos hablando la forma como nosotros vamos a trasladar el movimiento desde el actuador
hasta el eslabón o la articulación, ¿no? La gran mayoría de los manipuladores son con actuación directa, se le llama. Es decir, no utilizan transmisión porque el motor está acoplado directamente a la articulación. Sin embargo, en algunas otras actividades, este tipo de configuración representa más complejidad en cuanto a la programación y al control de los robots por cuestiones dinámicas, ¿no? Que veremos también más adelante, de eso tal vez en el cuatrimestre siguiente. Sin embargo, estas transmisiones nos van a permitir que los actuadores se puedan disponer en lugares más lejanos a las articulaciones y poder manejar esta cuestión de la transmisión del movimiento, ¿no? Los actuadores, que son propiamente los actuadores los motores, y esos motores pueden ser eléctricos, pueden ser hidráulicos o pueden ser neumáticos, ¿no? Dependiendo del tipo de impulsión que estemos utilizando. Pero esos actuadores van a ser determinantes también en la configuración del manipulador. Sensores, tenemos aquí sensores que se agrupan también en internos y externos. Estos sensores nos van a permitir implementar lo que mencionábamos ahorita de las leyes de la robótica, ¿no? De los estatutos, poder tener una comunicación con el entorno de trabajo, con el espacio de trabajo, pues para poder evitar colisiones o para no entrar en situaciones de riesgo para el operador. También hay sensores internos que nos van a permitir identificar el estado de operación del robot, como puede ser de temperatura de motores, de corriente, de voltaje, y además sensores mismos que se utilizan para la parte del control de movimiento, ¿no? Que puede ser de posición, de velocidad y aceleración, ¿no? Los elementos terminales, que los vamos a dividir en dos partes, que son herramientas y pinzas, principalmente. Las pinzas que fueron las principales que se utilizaron para la tarea de manipulación de objetos y que poco a poco, con la evolución de algunos componentes, tanto como actuadores, sensores y la parte de los controladores, se le fueron implementando herramientas para desarrollar actividades más complejas, ¿no? Entonces son los elementos y el controlador, que el controlador lo vamos a poder agrupar en controlador primario y secundario, que al final de cuentas este controlador, su objetivo primero, el controlador primario lo que hace es planificar trayectorias, es decir, identificar los tipos de movimientos que tiene que realizar para ejecutar una actividad específica, el ensamble, por ejemplo, de dos piezas. El controlador primario lo que hace es planificar esas trayectorias. Esto lo va a hacer aquí, digámoslo, si lo vemos desde la computadora, tratando de identificar los tipos de movimientos que va a realizar. Si va a ser un movimiento lineal, si va a ser un movimiento circular, un arco, ¿no? Aquí, supongamos que tiene que ser un movimiento de esta forma. Todo esto lo planifica y va generando los puntos por los cuales se tiene que desplazar. El controlador secundario, que lo tenemos aquí en esta cajita representado, pues simplemente serían todos los drivers que van a estar gobernando los motores que están internamente en nuestro robot, en nuestro manipulador, ¿no? Aquí podemos tener un motor en cada una de las articulaciones, si es de actuación directa, ¿sí? O pueden estar todos alojados en una parte, digamos aquí en la parte posterior, pero por medio de los elementos de transmisión llevan el movimiento hasta las articulaciones, ¿no? Uh, el Teach Pendant es uno de los elementos principales también que se van a emplear para la cuestión de la programación o para el aprendizaje de los movimientos de estos robots. Aunque nosotros en esta sesión, en estas asignaturas que vamos a estar analizando, la parte de la cinemática va a recaer en esta parte de la computadora, en lo que va a ser el control primario. Es decir, con la cinemática directa y la cinemática inversa, vamos nosotros a estar planificando las trayectorias e identificar los movimientos que debe de realizar el robot en función del espacio de trabajo, en función de la configuración que tenga el mismo, ¿sí? Para coordinar los movimientos de cada uno de los grados de libertad de las articulaciones y poder generar una trayectoria específica, ¿no? Aquí al final de cuentas va a generar un movimiento. Entonces, con la cinemática nosotros vamos a empezar a identificar esos modelos, resolverlos
y empezar a ver los valores de cada uno de los eslabones, de las articulaciones, para que puedan generar dichos movimientos, ¿no? Tareas, estas actividades. Y en esta situación, el Teach Pendant nos va a permitir poder ajustar algunos puntos dentro del espacio de trabajo que pueden ser puntos de precisión o puntos de seguridad por los cuales se tiene que desplazar, digamos, nuestro manipulador para generar una trayectoria específica. Vamos a suponer que fuera una especie de arco, así, pero lo estamos obligando a pasar por esas áreas de trabajo, ¿vale? Entonces, básicamente son los componentes de los que cuenta un manipulador robótico industrial y de los que vamos a empezar a platicar para la parte de la cinemática directa, ¿no? Entonces, en la siguiente sesión empezaremos a ver cuestiones de las aplicaciones, la precisión de los movimientos que tienen, también las configuraciones y el espacio de trabajo, porque dependiendo de las configuraciones que estemos analizando, pues el modelo matemático va a ir cambiando y veremos también referente a los movimientos que pueden realizar, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna sugerencia, algún comentario? No, No. ¿Queda claro lo que hemos venido platicando? Bueno, a ver, aquí tenemos algunas cuestiones en el chat. Vamos a ver, no, ninguno. Perfecto, creo que todo está bien hasta el momento. Entonces, pues por la sesión de hoy es todo. Les digo, mañana no, la siguiente sesión, que es el lunes, seguiremos platicando sobre las configuraciones y los espacios de trabajo de los mismos para empezar a dejar, digamos, los precedentes para analizar lo que va a ser la cinemática, ¿vale? Bueno, por hoy es todo, muchachos. Que tengan buen día. Vale, profesor, que tiene un buen día. Igualmente, hasta luego.